Parecía que no había más grabaciones con voz de orto, pero acá tenemos otra joya que estuvo oculta hasta el día de hoy. Les traemos las nuevas demos del artista más talentoso de todos los tiempos, el titán del pop. Yo me favor. La 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 la. Ya sabemos que en Modern Talking, Thomas Anders era el único que cantaba de verdad. Y que la voz de Dieter Bohlen era falsa porque cantaba como el orto. Sherry, Sherry lady, let us go tomorrow. Y ahora os llevaremos a una nueva investigación. ¿También nos engañó el titán del pop como el creador de estas canciones tan míticas? We still a dream, we still a fall, and now my love, not break and fall. We still a dream, we still have hope, and now my love doesn't break apart. En el comienzo de este dueto musical, la imagen de ambos no estaba definida. El pibe rubio hacía promoción de ropa deportiva de la marca Adidas y, de paso, también hacía el ridículo. Algo que no le importaba, ya que la banda era el medio para cumplir sus ambiciones, de fama, dinero, poder y sexo. Presuntamente. Más adelante, Dieter iría endureciendo su apariencia con chaquetas vaqueras y de cuero, con una imagen clonada de la que era el símbolo sexual de la época. Dieter copió la imagen de esta piba, y a Thomas le adjudicó el pintalabios. Esto nos puso sobre la pista de que sus composiciones son un reciclaje de otros artistas y productores. Desde títulos y letras hasta melodías completas. Y sin que nadie se diera cuenta, tomó esta melodía para el estribillo. Vamos descubriendo que la ambición rubia copiaba ideas, tanto musicales como visuales. Otro de los principales reciclajes fue con esta banda de los 70s llamada Hot Chocolate. You're no good, can't you see, brother Louis, Louis, Louis? Sherry, baby. Sherry, 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 baby. The Sherry, Sherry lady, going through emotion, going through emotion, going through emotion. Vemos que las canciones de esta antigua banda sirvieron como referencia para los títulos de Modern Talking, así como en algunas estructuras de sus canciones. Incluso este single que versionaba Hot Chocolate y otro tema clásico de la música country. Si ya se están llevando las manos a la cabeza diciendo que es un plagio, lamentamos decirles que no lo es. Pero sí que deja en duda la creatividad como compositor de este pibe rubio. La gran mayoría de canciones compuestas por Dieter Bohlen incluyen títulos, letras y melodías de canciones exitosas de otros artistas. Y es que este pibe tan codicioso buscaba el éxito copiando otros éxitos. Sus composiciones eran demos como las que oyeron con voz de gato atropellado, y que eran perfeccionados y grabados por un equipo de profesionales mucho mayor de lo que pensábamos hasta ahora. El creador del sonido único, como ya sabrán, fue Luis Rodríguez. Pero las magníficas melodías de las canciones fueron creadas y grabadas por músicos profesionales. Incluso descubrimos que había más técnicos y arreglistas en este proyecto, como Ralph Steadman, quien años más tarde confirmaría que Dieter jamás cantó ningún coro, ni grabó los instrumentos de los discos.
Cuando veíamos al pibe rubio tocar la guitarra, era puro postureo. Los acordes que toca Dieter son tan falsos como su voz, y no corresponden a los acordes de las canciones. Lo que hacía el titán del pop era golpear la guitarra y colocar los dedos donde le venía en gana. You're my heart, you're my soul, feeling I love will grow. Entonces, ¿quién sería el que grababa todas las guitarras en sus canciones? Hallo, mein Name ist Peter Weihe. Ich bin Gitarrist und arbeite seit 30 Jahren als Studiogitarrist für viele Künstler und Produzenten in den unterschiedlichsten Musikrichtungen. Este prestigioso guitarrista fue quien grabó este instrumento en todas las canciones de Dieter Bohlen. Así lo reconoció en un programa de televisión de Alemania. El laburo en el estudio de este He-Man sin espada no iba más allá aparte de crear las horribles demos, que luego eran perfeccionadas por los profesionales del estudio. Dieter se limitaba a hacer llamadas de negocios, mientras los demás trabajaban, presuntamente. Al registrar las canciones como sus creaciones, Dieter era quien se llevaba todo el mérito y la plata del proyecto. Y sin ningún respeto por la banda, desde el primer disco vendió las canciones a otros artistas. E igual hizo con Sissy Catch. Toda la plata era para el pibe rubio avaricioso. Pero antes de ella, hubo otra piba. Dieter fichó a 2 chicas de un cuarteto para lanzarlas como solistas. La primera publicó un sencillo, con el nombre de Secret Star. Secret Star von Maestro Dieter Bohlen. El pibe rubio prometió hacerla una estrella, y ya de paso, hacerle más cosas. Como la chica se negó a acostarse con él, su carrera artística fue cancelada de inmediato, y las canciones pasaron a Sissy Catch. Ella llevaría la misma vestimenta que Dieter. Cuando un jefe narcisista viste con su misma imagen a los súbditos, ocurre lo mismo que hacía Xavier Font, el líder de Locomía. Con esto no queremos decir nada, y a la vez lo decimos todo. Thomas también experimentaría el gran poder que había adquirido Dieter cuando comenzó su carrera en solitario tras la separación. Dass man wirklich hingeht, und das sind Sachen, die mir passiert sind, vor einem Redakteur meine neue Single vorgespielt wird und diese Single, Originaltonredakteur, als absoluter Hit eingestuft wird und er aber nicht wusste, wer es gesungen hat. Und als dann die Schallplattenpromoterin ihm sagte, wer es ist, dass er dann die Single nimmt, in den Papierkorb wirft und sagt, dieser Künstler findet bei uns im Programm nicht statt. Y Thomas consiguió alejarse del estilo que tuvo en Modern Talking. Pero la influencia y poder del pibe rubio ya eran muy notables dentro de la compañía, y Thomas tuvo que buscar otro sello discográfico. Mientras que Dieter ascendía como el productor estrella de esta compañía, con un poder absoluto y despreciando a Thomas ante los medios que le seguían el juego. Porque Thomas no cedió a las presiones de Dieter, que quería el control total del dueto, y también toda la plata. Y este fue el principal motivo del final de Thomas en Modern Talking, ya que el rubio codicioso quería el control total del proyecto, y Thomas se lo impedía, gracias a su mujer Nora. Por lo que Thomas recibía insultos homofóbicos, como trolazo con bronceado, y sus excentricidades de estrella eran exageradas por los medios. Tras la separación del dueto, el pibe rubio continuó insultando a Thomas y extendiendo el rumor de que se acostaba con Elton John. Presuntamente, Thomas respondió a las burlas de Dieter con otra parodia sobre su voz. Oh, baby, I want your sex. Das Playback voll, die Stimme heiße. That is the difference to Roland Kaiser.
Nein, das war ganz einfach. Bei Modern Talking habe ich gequietscht, also immer diese ganz hohen Passagen gesungen. Und nach Modern Talking habe ich mir einfach überlegt, was ist das diametral am weitesten davon weg? Und das war natürlich diese, also habe ich das gemacht. Also weil für mich ist die Stimme auch nur ein Instrument wie jedes andere. Por ello formaría Blue System, con la misma estructura de Modern Talking, pero sin Thomas, ni Birger Corleis. Aquí sí que cantaría de verdad, si a esto se le puede llamar cantar. Was absolut zutreffend ist, dass Bohlen nie selbst produziert hat und im Prinzip auch keinen Titel geschrieben hat. Und seine gesanglichen Leistungen entsprechen die einer Kuh auf der Weide. El pibe rubio susurraba estrofas con voz rasgada, para soltar todo su potencial en los estribillos. Nuevamente estábamos ante otro engaño. No era su voz, sino la de Rolf Köhler. Too big without you, baby. Título y letra fueron tomados y modificados de este tema de Police. Durante los siguientes 10 años, Dieter iría sin rumbo con este proyecto, como un pollo sin cabeza, copiando todos los estilos de moda y buscando el éxito que tuvo con Thomas Anders. La música popular evolucionó hacia el Eurodance y el techno. Y el rubio con voz de orto, como carece de originalidad para componer, lo copiaría todo de estos nuevos artistas. Las voces femeninas fueron representadas por sus propias parejas, modelos que no cantaban, e incluso modelos de Playboy. Y usando la misma estrategia de su voz, contrataba cantantes desconocidas para el gran público. Tutti Canta fue otra gran voz que venía de la banda que tenían los coristas, llamada Kentucky. Todos nos preguntamos cómo pudieron estar tantos años siendo engañados y explotados por Dieter Bohlen. We just made a buyout contract. We got paid at the studio for our singing sessions, and we did not have any royalties or any copyrights on that. And then we tried to make negotiations with Dieter, and he promised us to give us a share, a small share, but it would have made us all millionaires. But he never, he was never behind his words, and he never kept his promises. We were cheated. En el año 2013, Tutti Canta participó en el programa televisivo de talentos, que está controlado por Dieter Bohlen, y se clasificó para la semifinal con la máxima puntuación. Pero fue cancelada antes de su actuación en la semifinal ante Dieter Bohlen, sin que le dieran ninguna explicación, y la actuación jamás fue emitida por el programa. Echen un vistazo a esta lista de reproducción, donde encontrarán la gran colección de presuntos plagios que cometió este imitador de Samantha Fox, durante la etapa de Modern Talking y Blue System. Si ustedes conocen alguno más que no esté en la lista, nos lo pueden dejar en los comentarios. Lamentamos profundamente haberles destrozado sus sueños adolescentes sobre este pibe. Pero un artista que no canta, no toca, no produce ni compone como afirma, solo puede ser llamado el mayor fraude musical de la historia. Si ya comprendieron por qué nos cae tan mal este farsante hijo de su madre, nos lo hacen saber con su me gusteada y suscribida.